Universidad Politécnica Salesiana. Capítulo 9. Modelo de texto según la modalidad. Narración y descripción. Integrantes: Andrea Carrillo, Francisco Tello y Daniela Caizaguano. Formas de expresión escrita. Podemos decir que las formas de expresión constituyen por sí mismas una tipología de textos escritos. Así, las más utilizadas son la narración, la descripción, la exposición, la argumentación, el diálogo y la forma epistolar. Estas formas de expresión escrita presentan un modo de organización, una estructura y unas convenciones de lengua y estilo propias. Por esta razón, suelen utilizarse con una finalidad propiamente específica. Así podemos destacar que lo descriptivo y narrativo se relaciona generalmente con la expresión literaria. Lo expositivo y argumentativo se asocian a la comunicación científica y humanística. El diálogo es más propio de la relación interlocutiva, es decir, como una conversación o a su vez una función de teatro, y la forma epistolar se adapta a la comunicación de un interlocutor con otro ausente, mediante la carta. Formas de expresión, modelos textuales o secuencias textuales. ¿Cómo se las puede representar? La descripción presenta los rasgos y las características de objetos. Puede ser objetiva y subjetiva o a su vez literaria y técnica. La narración sirve para relatar o contar hechos reales, imaginarios o ficticios que se desarrollan durante un periodo de tiempo en medio de algún escenario con unos determinados personajes. La exposición plantea un tema que ha de ser explicado con ideas ordenadas, objetivas y claras para que pueda ser comprendido e interpretado certeramente por los lectores. La argumentación suele presentarse unida a la exposición con la incorporación de razones que sirven para defender las ideas propuestas y contrarrestar otras ideas ajenas. El diálogo muestra la relación comunicativa interpersonal que se produce entre dos o más interlocutores. A través del diálogo se puede observar el grado cultural y el dominio lingüístico. La epístola o carta se muestra como mensaje escrito. En función de la relación entre remitente y destinatario, se elegirá tú o usted en singular y vosotros, vosotras y ustedes en plural. Estilo objetivo y estilo expresivo. Las diferentes secuenciales textuales que marcan el estilo objetivo y subjetivo son: la secuencial dialógica, narrativa, descriptiva, expositiva y finalmente argumentativa o epistolar. Estructuras lingüísticas básicas que constituyen los textos comunes. La narración tiene como función entretener, pero a su vez también informar o enseñar. La exposición tiene como objetivo informar y a veces argumentar para convencer a los lectores. Formas textuales. Los textos se nos presentan como procesos cognitivos propiamente complejos. El significado de las palabras junto con la información proporcionada por las frases se integran para formar la unidad del contenido textual. Al leer, captamos las informaciones, pero no literalmente, sino que las reconstruimos mentalmente en un breve resumen. Al escribir, nos servimos de un conjunto de operaciones muy complejas que afectan la identificación y la relación de los significados y contextos, a la ordenación o a la jerarquización de las informaciones y a su vez a la disposición e integración formal del contenido. Existen diferentes criterios para clasificar los textos. El más general se apoya en aspectos como el contenido, la forma y la disposición de las ideas. Así, los textos pueden clasificarse en texto narrativo, texto descriptivo, texto expositivo y texto argumentativo. Cada uno de estos textos tienen diferentes representaciones. ¿Cómo lo son? El texto narrativo representa contenidos concretos interrelacionados. En ellos predomina la información de hechos, situaciones y acontecimientos, señalando referencias espaciotemporales y estableciendo relaciones secuenciales. Los textos descriptivos son textos de contenido concreto acumulativo. En estos textos, las ideas adhieren y se yuxtaponen de forma acumulada, lo que dificulta la unidad global de texto. Normalmente, la descripción se combina con otras formas de expresión dentro del texto. El texto expositivo
Son textos de contenido abstracto acumulativo. La disposición de ideas añadidas sucesivamente no facilita plenamente la integración y la unidad total del texto. Y el texto argumentativo es un texto de contenido abstracto concatenado. En estos textos, la información de carácter abstracto se secuencia de manera progresiva. La construcción del texto facilita la lectura y la comprensión si la información la presentamos de manera progresiva, es decir, con coherencia lineal, y la integramos dentro de la unidad total, es decir, con coherencia global. Si un texto no muestra esta forma de configuración, nos hallaríamos ante una construcción anómala, es decir, no propiamente hecha, que dificultaría la comprensión adecuada de las informaciones contenidas. Modelo de texto narrativo. La narración trata de contar hechos y sucesos vividos por unos personajes referidos temporalmente dentro de un espacio determinado. En la narración es importante mantener el interés y desarrollar la acción con cierto dinamismo, sin que se pierda el hilo conductor de la acción principal ni de la acción secundaria. Pero, ¿qué es narrar? Narrar consiste en contar hechos o historias reales, imaginarios o ficticios de algún personaje durante un tiempo y en un lugar determinado. Esquema de los principales elementos narrativos. Narrador. Puede estar en primera, segunda o tercera persona. Su punto de vista varía, puede ser omnisciente o a su vez objetivo. Los personajes son llamados protagonista, antagonista o personaje secundario. El lugar puede ser interior, exterior o a su vez abierto o cerrado. El tiempo puede ser interno o externo y su argumento o historia puede ser un planteamiento, un nudo o un desenlace. Comienzo de la narración por el resultado o el desenlace. Aquí se cuentan antes las causas que los efectos y los resultados antes que los sucesos. Así se da el inicio por medio de la narración. Por cualquier otra parte de acuerdo con la composición libre o artística. Posteriormente da lugar al desarrollo de la acción. En la narración lo que importa es lo que sucede, es decir, lo que importa es la acción. Finalmente, lo lineal sigue un orden cronológico. Está compuesto de principio, que es donde se presentan los hechos. El nudo o desarrollo es la sucesión de hechos relatados. Y finalmente el desenlace, que es la solución de la situación planteada o la solución del problema. Características y técnicas narrativas. El narrador trata de mantener el interés del lector mediante el recurso al orden lineal y progresivo. La narración puede presentarse de manera actual, retrospectiva o prospectiva. El autor del relato es quien está fuera del texto, el narrador es quien guía a los hechos. Los personajes aparecen en las narraciones con diferentes cometidos. El argumento es identificado como la historia concreta que se cuenta, y finalmente el tema es el punto esencial en torno al cual gira la narración. ¿Qué deberíamos considerar al empezar una narración? Principalmente, una narración debe tener coherencia y unidad en el relato. Presentar los hechos en orden cronológico. Debe haber una diferenciación de acciones principales y secundarias. A su vez, la incorporación de hechos. Se debe mantener la atención. Debe tener una adecuación a la expresión al relato. Los tiempos verbales tienen que estar en pasado. Se deben evitar fórmulas estereotipadas. Debe haber un buen comienzo para que llame la atención. A su vez, debe haber el intercambio de diálogos. Debe actuar la trama humana y tener una sensación de veracidad. Clases de narración. A las clases de narración se les puede clasificar según la imaginación y fantasía. Pueden ser novelas idealistas, románticas, fantasías futuristas. Según las motivaciones internas pueden ser novelas vivenciales, novelas melancólicas, de sentimiento y amistad. Y según los hechos externos se las centran en las novelas científicas, realistas, naturalistas y crónicas. El estilo narrativo. El narrador procura despertar interés y cautivar al lector con argumentos atractivos. En la narración se combinan además de lo narrativo la descripción, es decir, el diálogo.
En la narración hay un predominio de formas verbales y pronombres para dinamizar la acción. Características de la narración y de la descripción. Las características de la narración son dinámica por la rapidez del paso al tiempo, los verbos activos y de movimiento. Predomina los pronombres. Se utilizan palabras individualizadas y las oraciones enunciativas son simples y compuestas. Características de la descripción. Es estática por el estancamiento del tiempo. Sus verbos son estativos y contemplativos. Se da el predominio de adjetivos. Las palabras son agrupadas y enumeradas. Hay oraciones coordinadas y yuxtapuestas. ¿Qué es describir? Describir consiste en explicar las características o cualidades de un objeto, un animal, una planta, un lugar, etc. Carece de acción y nos brinda una visión estática de la propia realidad. Descripción objetiva. Aquí predomina la actitud parcial. Se enumeran los rasgos con precisión. Se usan adjetivos. El tiempo es en presente de indicativo. Tiene una función representativa. Descripción subjetiva. Es una manifestación de sensaciones subjetivas. Se da la explicación de cualidades. El léxico es muy variado. Se utilizan adjetivos explicativos. El tiempo es presente e imperfecto. Su función es expresiva y poética y se utilizan recursos poéticos. Características de la descripción. La descripción atiende a la realidad percibida. En la descripción recurren a los sentidos. Los temas se centran en objetos, paisajes, personas o escenas. Se da la manifestación de sentimientos. La asociación de realidad percibida. Observación y fijación de la realidad y finalmente la adopción de un punto de vista objetivo o subjetivo. ¿Para qué sirve la descripción? La descripción es la forma de expresión que representa las partes, las cualidades, las notas características y los elementos que constituyen a un ser animado, una persona o un objeto. ¿Qué proceso seguimos en la descripción? Primero, la observación detallada y minuciosa de la realidad. Es aquí donde surgen preguntas como ¿qué voy a describir? ¿Cómo lo voy a describir? ¿O dónde voy a describir? Segundo, la selección y ordenación de datos, elementos y rasgos que se ajustan al tema descrito, es decir, los implementos que voy a utilizar para la descripción. Tercero, la integración de los elementos observados en torno al núcleo temático. Y finalmente, la redacción coherente y unitaria de todos los rasgos de interés. Clases y técnicas descriptivas. Para establecer una tipología de la descripción se debe recurrir a algunos criterios como lo son: la finalidad, es decir, el objetivo al que quiero llegar; la realidad, es decir, lo que voy a describir; y el punto de vista, que depende de cada una de las personas que actúen e interrelacionen en la descripción. Finalidad, realidad y punto de vista. Finalidad técnica, objetiva y lógica. La realidad tiene como objetos como los paisajes, donde se utiliza características como color, luz, matiz o sensación. El punto de vista es externo. Finalidad literaria. La realidad puede ser cinematográfica, cronográfica, pictórica, topográfica, autorretrato, caricatura, etopeya, prosopografía, retrato, animales y escenas. Su punto de vista es variado. Puede ser cinematográfico, expresionista, impresionista, topográfica, interno, emociones, fantasía, imaginación, realidad abstracta e inventada, sentimientos, vivencias internas o experiencias místicas o espirituales. El punto de vista varía dependiendo de la realidad que se utiliza para llegar a la finalidad objetiva. Clasificación de la descripción. Atendiendo a la forma de expresión empleada, se distingue a la descripción en descripción científica o técnica y descripción literaria. La descripción científica es denotativa, objetiva, lógica.
Esta requiere de precisión, claridad y exactitud de palabras, con el fin de dar a conocer los elementos que constituyen un objeto. Y la descripción literaria manifiesta sensaciones o impresiones sobre algo o alguien. Se pretende reflejar y emocionar los sentimientos subjetivos. Tiene un carácter épico, expresivo y psicológico. Aquí en este tipo de descripción se sugiere y se evoca. Diferencias dentro de las descripciones literarias. Por lo que le toca al sujeto y al objeto de la descripción, y según la sensación percibida de la realidad. Según el sujeto y objeto, se puede clasificar en descripción pictórica, descripción topográfica y descripción cinematográfica. Y según la sensación percibida de la realidad, se clasifican en descripción expresionista y descripción impresionista. Recursos lingüísticos y literarios. Pretenden manifestar toda la gama de sensaciones que se perciben de manera casi contemplativa. Es una forma de expresión estática, puesto que no hay acción sino contemplación de una escena experimentada. La descripción ha de ser viva y estar próxima a la realidad. Se resaltan los detalles más llamativos, energéticos y significativos. La variedad de expresión y estilo claro debe ser sencillo y subjetivo. ¿Qué podemos describir? Se puede hacer la descripción de seres inanimados, como puede ser una ciudad, un salón, un paisaje, etc. Es decir, seres que no tengan vida. La descripción de seres animados, como lo pueden ser un bosque, una planta, un animal, etc. Descripción de personas. Esta es llamada retrato. Y descripción del mundo espiritual y fantástico, es decir, basándose en los valores abstractos que tenemos a nuestro alrededor. La lectura hace al hombre completo, la conversación ágil y el escribir precioso.